Estamos llegando ya al final del libro de Marcos. Hoy vamos a estar en el capítulo 15, donde vamos a estar analizando la crucifixión de Jesús y algunas cositas que pasaron antes de eso. Así que un capítulo muy interesante. Esperamos que sea de mucha bendición hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola, les enviamos un saludo desde aquí de los estudios de Forest City en Orlando, Florida, en otra sesión de Estudiemos Juntos. Estamos hoy aquí a la mesa con Denar y con Joel. Hoy Sammy no se encuentra porque está en otras gestiones. Pero estamos acá hoy nosotros tres. ¿Cómo están hoy ustedes? Muy bien. Muy bien, ¿Sí? acá estamos. Qué empezando bueno. la semana, contentos. Muy bien, buenísimo. Sí. Y tampoco Daniel Ponce, que también... ¿Verdad? También Daniel está en otros asuntos también. Así que estamos los tres. Hoy, como ya les decíamos, estamos ya llegando al final del libro de Marcos. Ya nos queda esta semana y una más. Y queremos darle una información muy importante, y es que comenzando este domingo próximo, la lección o el estudio el programa de Estudiamos Juntos va a estar siendo lanzado los domingos. Ahora mismo lo lanzamos los martes en la tarde. Comenzando este próximo domingo a las 9 de la mañana ya va a estar disponible la edición de Estudiamos Juntos para que desde el domingo la puedas ver y allí puedas tener más tiempo para analizarla y estudiarla durante la semana. Así que pendiente a eso, ya este domingo, pendiente. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te pido que lo hagas para que automáticamente, una vez salgan todos los programas, te llegue esa notificación y puedas recordarte que ya salió. Así que eso es algo nuevo que vamos a estar haciendo comenzando este próximo domingo con la última lección de este trimestre del libro de Marcos. Bueno, pues vamos entonces rapidito a meterle mano a esto. Vamos a comenzar con oración, Dena. Seguro. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de juntarnos nuevamente, de estudiar tu palabra, de abrir tu palabra, y por eso necesitamos la dirección nuevamente de tu Espíritu Santo para poder estudiar lo que tú nos muestres, y siempre con tu guía. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a Marcos capítulo 15 y vamos a leer los versículos del 1 al 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato quedó muy extrañado. En el día de la fiesta les soltaban un preso, cualquiera que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Pilato dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícalo. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Ya está ahí, ¿no? Hasta ahí. Bueno, vamos a hablar un poquito de quién era este Pilato. Pilato era gobernador de Judea y gobernó Judea del año 26 al 36 después de Cristo. Fue nombrado por Sejano, que era el administrador principal del imperio, especialmente bajo Tiberio. Y según nos dice la historia, este Sejano era un tipo bien, bien malo y muy cruel. Y cuando leemos la historia de Pilato en los evangelios, algunas personas lo pueden ver como que Pilato, como lo vimos aquí, como que quería dejar libre a Jesús, como que sentía, no, Jesús no hizo nada, como que lo quiero dejar libre. Pero la realidad es que Pilato también era un tipo muy, muy malo, muy, muy cruel.
Un dato que no sabía, justo su último año de gobernador, los samaritanos hacen una denuncia a Pilato por un ataque que él hizo a los samaritanos en el monte Gerizim. Un tipo clamaba que él era la reencarnación de Moisés y hizo un ejército para pelear contra Roma, y él rápido va y mata a un montón de gente, esto aparentemente de una manera muy cruel y sin pena ninguna. Y entonces le hacen esa denuncia, el emperador lo manda a Roma para que enfrente las acusaciones, y allá aparentemente, según dice la historia, Pilato se suicida porque el emperador Calígula le dijo tienes que quitarte la vida, y entonces él se mata. Es que una de las cosas por las cuales evaluaban a un oficial romano era por el hecho de que mantuviera el orden dentro de una paz forzada. Increíble. Es algo raro, ¿no? Claro. O sea, tenían que tener Una paz por la fuerza, Sí, pero no podía ser tanta fuerza que cause revuelo. Claro. Claro, o sea, igual. Locura. Y la Biblia nos da que había leído esto y lo desconocía. En Lucas capítulo 13, el versículo 1, nos da a ver que Pilato no era un tipo, o sea, era un tipo malo, un tipo cruel, sin escrúpulos. Lucas 13:1, ¿quién lo lee? En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Aparentemente, en alguna ocasión, Pilato estaban unos judíos adorando en el templo y él se metió, los cogió y allí mismo los mató. O sea, porque estaban allí adorando. O sea, era ya un tipo que no tenía mucha paciencia. Y este es el Pilato que ahora traen a Jesús aquí en Marcos 15. Traen a Jesús ante él para que él sea el que lo esté evaluando. Entonces, la interacción de Jesús con Pilato es interesante. Cuando los líderes religiosos arrestan a Jesús, ellos lo encuentran culpable de blasfemia, porque Jesús, decían, él se hace pasar por Dios. Pero obviamente cuando van donde Pilato, no le dicen que Jesús es culpable de blasfemia, porque a Pilato ni al Imperio Romano le importa para nada lo que pasaba allá, sino que lo traen con una acusación que no dice aquí cuál es. Se puede deducir que la acusación era de que él se hacía pasar por el rey, que él decía que él era el rey de los judíos. Y por eso entonces Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús le contesta de una manera muy ambigua en la palabra. Uh-huh. Como que, o sea, no fue no sé, capaz que es mi mala interpretación, no fue ni un sí categórico ni un no categórico. Fue como que tú lo dijiste. Uh-huh. Capaz que alguien dice no, pero al decir eso está confirmando que lo dijo, pero Jesús como que no fue muy asertivo en esa respuesta. ¿Por qué? Pudiera ser porque si Jesús hubiera dicho sí, yo soy el rey de los judíos, entonces ya ahí automáticamente Pilato tenía toda la autoridad para decir, bueno, ya no hay que seguir con este juicio, él está queriendo ser contra el César, ahora mismo lo vamos a matar, punto. Tal vez para prevenir que pasara eso, Jesús dijo que tú lo has dicho. Sin embargo, luego en el versículo 3, vuelven los principales sacerdotes a acusar a Jesús, dice, de muchos delitos. Y cuando Pilato escucha que estas personas están acusando a Jesús de todas estas cosas malas, Jesús no le contesta. Y entonces dice, tú no le contestas, que me llama mucho la atención porque a las preguntas de Pilato, y obviamente Marcos es bien breve en la descripción, pero los otros evangelios, creo que es Juan el que habla una interacción más seguida, uh-huh, que habla también hasta que la esposa de Pilato salió, viste, y todo lo demás. Con Pilato Jesús sí contesta, pero ante las preguntas y cuestionamientos y acusaciones de los líderes religiosos, Jesús guarda silencio. ¿Por qué esa actitud de Jesús? A Pilato sí, pero a los líderes religiosos no. ¿Será porque ya él había pasado por ellos y había dado todas las respuestas que tenía que darle y ya no valía la pena decir nada porque ya no importa lo que dijera, no iban a creer? O no sé, ¿qué piensan? Sí, yo creo que es eso. O sea, realmente cuando los silencios de Dios muchas veces tienen que ver con el hecho de que ya hay personas que han tomado su decisión y por más que le hables no van a escuchar. Eso pasaba con Saúl, por ejemplo, cuando claro, Saúl decidió aniquilar a David e ir en contra de David, tenía las evidencias de que no tenía que seguir y siguió. Entonces después buscaba a Dios para que Dios lo guíe. Y Dios quedaba en silencio. O sea, no tenía sentido decirle algo porque cuando nosotros buscamos a Dios, Dios es nuestro Señor. Pero cuando nosotros queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer,
ya somos nosotros los señores de Dios. O sea, nos ponemos en ese Claro. lugar. Y los dirigentes religiosos se habían puesto en ese lugar, ¿no? Sí, sin duda eso me llamó mucho la atención, que Jesús no le responde nada a ellos y se queda callado. Sería también parte del cumplimiento de la profecía. Isaías 53:7, ¿no? Donde dice... Ay, lo tenía aquí, carril. Isaías 53:7, y alguien puede leer Salmo 38, 13 y 14. Yo busco salmo. Dale. Salmo 38, 13 y 14, Isaías 53:7. Dice, fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio, ante sus trasquiladores no abrió su boca. Claro, yo creo que tiene que ver más eso que ver con la sumisión de Jesús hacia el propósito por el cual estaba. No era que se hablaba, entonces no estaba cumpliendo la profecía, Claro. sino que realmente él no estaba rebelándose contra el propósito de salvar al hombre, que implicaba incluso caer en sus manos y ser burlado, ser condenado, ser flagelado. A mí me llama mucho la atención al punto que puede llegar el corazón de un hombre, o sea, endurecer nuestro corazón tanto, resistirnos, como hablábamos fuera de cámara, resistirnos al Espíritu Santo, de que no importa, o sea, Jesús mismo puede estar dándote la revelación máxima y tú vas a seguir acusándolo y vas a querer seguir matándolo. Es que cuando vos te resistís a la revelación de Jesús, para resistirte te tenés que poner violento. Y es por eso que los seguidores de Jesús reciben siempre persecución y reciben persecución violenta. Por el hecho de que, como predican la verdad, guiada por el Espíritu, la persona que se resiste tiene que ponerse agresivo para poder resistirse, porque la luz es más poderosa que las tinieblas. Pero la luz no obliga, la luz no abusa, la luz no compele, o sea, no usa la fuerza física. Entonces, el ser humano, cuando se ve convencido por el Espíritu, pero ha decidido no ceder, tiene que ponerse agresivo. Y esa es una realidad que la vemos en toda la Biblia, la vemos por eso Pablo decía que todos los que quieran ser piadosos en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que cuando vemos una persona tal vez en un setting como la iglesia, una persona que está totalmente siempre peleando con los demás, siempre acusando, siempre queriendo usar la fuerza, pudiéramos decir que una persona que se está resistiendo a la revelación de Dios. Totalmente. Y obviamente está actuando. En algunos casos, por ejemplo, en el caso cuando hay un discípulo de Cristo transmitiendo el mensaje y alguien se resiste, y el discípulo de Cristo es consciente de que está siendo guiado por Cristo, alguien se resiste, el discípulo de Cristo tiene que saber que esa persona violenta que se resiste es porque está recibiendo los llamados del Espíritu Santo y no quiere ceder. Wow. Y quizás está recibiéndolo con más potencia que cualquier otro. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo, cuando vio a Esteban, se puso más virulento en contra de los cristianos, porque el testimonio de Esteban fue tan contundente que lo dejaba sin argumento. Entonces, para resistirse y seguir adorando la tradición que traía, tenía que ponerse virulento. Que es otro punto también, cada vez que nos quedamos sin argumentos, recurrimos a la violencia. Sí. O sea, es como justamente que cuando vos recurrís a la violencia por falta de argumentos, quiere decir que no estás muy convencido de la verdad que defendés. Y por eso siempre que nosotros veamos en una iglesia que están tratando de imponer la verdad, esos dirigentes que tratan de imponer la verdad no están muy convencidos de la verdad que tienen, porque son conscientes que tienen que ayudarla para poder convencer. Terrible. Y eso no solamente se ve en el ambiente cristiano. En todo. O sea, en todo. En la política, en las empresas, en todo. Es una ley eso. Dena, Salmo 38, 13, 14. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Muy bien. So, esos son dos textos, obviamente. El Salmo 38 tiene muchos salmos que tienen profecías mesiánicas. No sé si tal vez por eso, aquí hemos dicho muchas veces que Jesús cumplió la profecía. O sea, la leía y la cumplió, y no sé, por ahí esto también tenía que ver el guardar silencio, aunque yo creo que ya el tiempo de los líderes ya había pasado. Yo creo que ya llegaron a un punto que su corazón estaba tan endurecido que ya realmente no importaba lo que vieran o escucharan, iban a seguir con su mentalidad de matar a Jesús. En Lucas 23 también nos da un poquito más de
detalles de cuáles fueron las acusaciones que estos dirigentes están haciendo contra Jesús, pero vamos a brincar eso. Usted lo puede estudiar allá, Lucas 23, del 3 al 24, y allí puede tener más detalles. Pero quiero hablar un poquito sobre el carácter de Pilato. Pilato se dio cuenta, aquí lo dice varias veces, que Jesús era inocente. No solamente que era inocente, sino que Jesús estaba siendo acusado, manipulado por los líderes religiosos. O sea, él vio la costura de que esto era un complot para matar a un tipo inocente. Y aunque se dio cuenta de esa realidad, de esa verdad, aún así condena a Jesús para la muerte. No, o sea, no lo condena para la muerte. Él piensa que no lo condena para la muerte. Bueno, acá dice en el versículo 15, dice... le soltó Barrabás y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Él dice, primero lo trata de salvar. Ve que la gente no quiere a Barrabás. Entonces dice, ya sé, para que se calmen, lo voy a mandar a azotar. No lo voy a matar. Entonces él pensaba que ya los escribas, los sacerdotes, los líderes se iban a quedar tranquilos. Lo azoté, miren, está todo flagelado, vamos a meterlo en la cárcel, o sea, lo hemos torturado. Y cuando vos cedes ante un manipulador, el manipulador no va a parar hasta pedirte absolutamente todo. O sea, nunca vas a calmar a un manipulador concediéndole algo. Claro. Y eso tenemos que aprender. O sea, no, al manipulador. Entonces después al final el Pilato quiere desresponsabilizarse lavando las manos diciendo, bueno, al final fueron ellos, no fui yo. Increíble. Yo voy a dejar, hay otros evangelios que dicen que los entregó a la voluntad de ellos. Sí. O sea, es como diciendo, yo no tuve nada que ver, yo me lavo las manos. Y cuando vos no haces nada con respecto a algo que estás siendo testigo y algo que es injusto, sos cómplice de esa injusticia. Y Pilato es el típico prudente, ese que no, yo no digo nada porque estamos en una junta y es el político perfecto. Es el político perfecto, el que en nombre de la prudencia no defiende a un inocente. Y cuando se está crucificando a un inocente, se está haciendo algo injusto con un inocente y no hablamos, somos cómplices de aquello que están haciendo. Por más que no digamos nada, por más que nosotros no pongamos nuestro voto, nosotros al no decir nada y teniendo la autoridad de decirlo, somos cómplices. Tú sabes que me hiciste recordar una frase que dijo Mahatma Gandhi en la India, cuando él decía, no decidir o no actuar, quedarte neutro, es decidir. Ya, es decidir no hacer nada. O sea, estás tomando una acción cuando Es tú peor. te quieres quedar, exacto, tratas de quedarte neutro, estás tomando una decisión y casi siempre en contra de lo que se está proponiendo. Pilato odiaba a los líderes religiosos judíos. Claro. Los líderes religiosos judíos odiaban a Pilato. Sin embargo, eso pasa también en la política. Todos quieren quedar bien con todos. O sea, ¿por qué? Porque están todos cuidando su puesto. Y cuando vos estás cuidando tu puesto, no tenés amigos, solamente tenés cómplices. A ver, ¿cómo puedo usar a las personas que están a mi alrededor para yo poder seguir firme en los beneficios que tengo a través del puesto que tengo? Eso pasa en todos los sistemas humanos, pasa eso. Es una locura vivir de esa manera. O sea, imagínate la tensión, el estrés. Siempre tienes que estar pendiente a es la lucha del poder. Las consecuencias. Es la lucha del poder, por el poder externo. Por eso una de las cosas que yo puse aquí en el carácter de Pilato, no sé cómo decirlo en español, un people pleaser. Una persona que quiere quedar bien con todos. Exacto, quiere quedar bien con todos. Y la realidad es que un líder siempre nunca va a quedar bien con todos. O sea, es imposible. Porque cuando tú te mantienes firme en los principios, el que se oponga te la va a coger contigo. Pero él quería quedar bien con los líderes religiosos. Evidentemente los líderes habían traído masa del pueblo que estaban manipulando también para que dijeran cosas a su favor. Y cuando él vio eso en una fiesta muy importante, que había mucha gente, él lo que quería era prevenir un tumulto, porque como mencionamos antes, si había un tumulto, no le iba a ir muy bien. Que anyway, le pasó justamente lo que estaba tratando de evitar. Otra característica que puso de Pilato, prioridad para él, la prioridad para Pilato es lo que conviene, no lo que es correcto. Aunque sabe lo que es correcto. ¿Por qué? Porque está protegiendo su reputación, su posición, su puesto, cómo la gente lo va a ver a él. Y es triste. O sea, yo creo que
lamentablemente Pilato es un ejemplo mal de lo que es un carácter poco ético o que no quiere hacer lo que es correcto, solamente protegiéndose a sí mismo. Y la última que puse aquí es que con tal de quedar en una buena posición y que la gente lo aplaudiera, estaba dispuesto a cualquier cosa hasta hacerse amigo de sus enemigos. Porque no solamente los líderes religiosos lo odiaban. En Lucas dice que, viste, él lo manda a Herodes, que era otro enemigo de él, y Herodes, después de estar con Jesús, lo manda de nuevo, y dice después que desde ese día en adelante, Herodes y Pilato, que eran acérrimos enemigos, se hicieron los mejores amigos. O sea, tú estás dispuesto a abrazar a un enemigo que sabes que te odia. Es todo con tal de cuidar tu puesto. O sea, son todas, y que no es hacerte amigo, porque nunca son amigos esas personas. Claro. O sea, son cómplices, se tiran favores, o sea, pueden participar en cenas juntos, o sea, del todo protocolo, pero nunca, estas personas no tienen amigos. O sea, viven solos, o sea, son muy... Es que desconfían de todas las personas, desconfían de todo. O sea, desconfían pero... y te usan, o sea, y usan a todas las personas. Entonces, a los que usan siempre están los que se dejan manipular, que son esos que en Argentina le llamamos chupamedias, o sea, que están siempre le dicen en Puerto Rico, alambeojo, rodeando y trayéndole favores, haciéndole... Claro. Y entonces confunden eso como si fuera una amistad. Y eso, digamos, son migajas que de alguna manera tratan de llenar sus vacíos. Y esa sensación de estar en el centro es lo que los nutre. Y me llama la atención que tal vez no a propósito, pero se ve un contraste entre el tipo de liderazgo que es, o el líder que es Pilato, y el tipo de líder que es Jesús. No sé. O sea, a través del ministerio de Jesús se ve que es todo lo opuesto a... No quiere estar en el centro de la tarima, es una persona que se mantiene firme en los principios, aunque... Es que el reino de Jesús es totalmente, o sea, todos los principios son inversos, o sea, lo opuesto a los reinos de este mundo. Y Jesús deja bien claro algo también dentro de todas las cosas, ¿no? Que él cambia cuando cambia y le dice a su discípulo, dice, usted, o sea, son mis amigos. ¿No? O sea, ya no son mis siervos. O sea, no son siervos, no ya, porque ellos siempre estaban acostumbrados a servir, desde que estaban cautivos, siempre fueron esclavos después, pero él siempre quedó eso, bueno, vamos a servir a Dios, vamos a servir, bueno, sí, pero después también quedó esa, aunque no era técnicamente incorrecto. Sí, la salvación con las obras era de querer darle a Dios para que Dios me dé, porque Dios no es amigo mío. Exacto. O sea, Dios me da porque yo trabajo para Él. Sí, no, y aparte también la visión de lo que era un maestro y sus discípulos. Los discípulos siempre tienen que estar detrás del maestro, haciendo cosas por él y demás. Claro. Y Jesús es totalmente diferente. O sea, para la mente judía, el rabino estaba en una plataforma y los discípulos estaban allá abajo. Pero que Jesús los llame amigos, lo hace una intimidad, o sea, lo hace igual. Sí. Que es interesante. No sé si a eso era que iba. Sí, a eso iba. O sea, que también de esta misma, de la plataforma que del poder externo que tú dices, pero Jesús muestra el poder interno hacia ellos, que, o sea, la posición no es lo importante, es las relaciones. Y Él cambia la relación de Dios con nosotros, de siervo a servidor, a amigo. O sea, cuando alguien tiene poder interno, genera mucha ansiedad en el que tiene solamente poder externo. Vos fíjate que Jesús estaba parado frente a Pilato y Pilato no sabía qué hacer con Jesús. Le preguntaba, trataba de resolver, trataba de hacer, porque veía una seguridad en Jesús, un aplomo en Jesús que no lo tenían ellos. Porque ellos vivían para quedar bien con los demás, para tener beneficio propio. Y Jesús vivía para amar a los demás sin importar el beneficio propio, que era totalmente diferente. Y eso da mucha ansiedad a alguien que es inseguro en su interior. Y por eso es un principio del reino de los cielos, o un principio de Dios, de mantenernos siempre de parte de la verdad. Aunque me cueste mi posición, aunque me cueste amistades, aunque me cueste lo que me cueste, siempre pararnos de parte de la verdad. Pilato no hacía eso, era un tipo solitario que terminó quitándose la vida. Jesús era un tipo que... y inseguro, Pilato un tipo muy inseguro. Jesús, un tipo muy seguro, que las masas lo seguían porque veían y notaban a cada rato, y lo hemos visto en el libro de Marcos, a cada rato, ¿y quién es este?
¿cómo es posible que este tipo pueda hacer tantas cosas? O sea, porque Jesús hablaba con autoridad, lo dice aquí. Y la gente se admiraba de eso y lo seguía. Entonces, ahora, Jesús no era famoso, era popular. La persona famosa trata de siempre estar el famoso en el centro. Sí, en el centro. Hacerse notar Digamos, y darle lo que le agrada al que lo aplaude. Claro. Para al final termina siendo esclavo de aquel que lo aplaude. justamente lo que Pilato estaba tratando de hacer. Exacto. Ser ¿Sí? famoso ante los Vos fíjate judíos. que también en Diálogo Abierto estábamos viendo cómo Félix y Festo, cuando también sabían que Pablo era inocente, pero por quedar bien con los judíos, lo mandaban a la cárcel, lo juzgaban y todo. O sea, los políticos no le interesa a la gente, le interesa su puesto y ver cómo quedar bien con toda la gente para poder seguir manteniendo el poder externo que se les ha dado. Lo mismo pasó con Herodes, fue el que mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista. Claro, exacto, para quedar bien con todo. Claro, para quedar bien, en vez de retratarse, no, yo no voy a cortar la cabeza de Juan, no. Pero para quedar bien, entonces hace lo que es incorrecto. Es una lección muy importante que podemos aprender. Bueno, vamos a seguir entonces en la discusión, en la lectura. Vamos ahora a Marcos 15 del 16 al 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Muy bien, hasta el 20, ¿no? 20. Muy bien. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era el lugar de residencia de los políticos, de los gobernantes, del César. Obviamente en Roma había un pretorio que tenía 1000 y pico de soldados, que eran como la guardia personal, los guardias de seguridad del César. Pero cada vez que un gobernador iba a alguna ciudad a visitar y demás, donde él se quedaba se convertía en el pretorio, y allí habían unos soldados específicos que se encargaban de proteger al gobernador. Se estima, obviamente en Roma, 1000 y pico de soldados en el pretorio. Se estima que en el pretorio de Jerusalén, donde estaba Pilato, había entre 100, lo menos, hasta 600 soldados. Ahí, especialmente en el momento que ocurre, que es una fiesta grande donde va a haber mucha gente. Exacto. Todo el mundo judío viene de todos lados para la Pascua. Había más seguridad todavía, habían traído mucho más soldados. ¿Por qué para mí esto es un detalle muy interesante? Porque dice acá en el versículo 16, que cuando llevan a Jesús al pretorio, dice que mandaron a llamar a todo el regimiento. Dice mi versión, no me acuerdo cómo dice a toda la compañía. A toda la compañía. O sea, estamos hablando que salieron entre 100, digamos 100 hombres, soldados, hasta 600, con un solo propósito: burlarse y destruir a Jesús emocionalmente y aún físicamente. Porque ahí entonces cuando lo desnudan, un detalle interesante que estaba leyendo es que algunas personas dicen que en este proceso Jesús sufre lo que pudiera ser considerado hoy un tipo de abuso sexual. En el sentido de que lo desnudan, lo humillan, y lo visten con otras cosas, le empiezan a escupir la cara, le empiezan a dar con palos, empiezan a burlarse de las patadas. Y entonces, imagínate, vamos a decir que eran 100. Que 100 soldados romanos, que sabemos que los soldados romanos también eran muy crueles, estén todos rodeándote, haciéndote eso a ti. ¿Sabes cómo se tuvo que haber sentido eso? Para mí este es uno de los versículos, y también Lucas y Mateo que lo escriben, que la grandeza de Dios, o sea, para mí acá, porque yo si tuviera un poco de poder, cuando me hacen algo así, enseguida voy a sacar mi poder para mostrar. O que le hagan eso a tu hijo. Aparte. Que tú estás viendo que le está, y tú tienes el poder de parar todo eso. Aparte, Jesús lo que está haciendo, o sea, va en poco tiempo, está haciendo todo esto para salvar a esto que lo están escupiendo. Exactamente. O sea, esto no tiene... Por eso no hay una historia que tiene un paralelo con la experiencia de Jesús. O sea, no hay... Es demasiado... muchas veces se dice, es una historia inventada. Tiene demasiados elementos extraños como para ser inventada por un ser humano esta historia. Porque esto tendría que terminar... todas las historias humanas es como Marvels, ¿viste? O sea, al final, y ahí al final terminan matando a todos los injustos y todo eso. No, y acá Jesús salva perdiendo. Justamente hay un libro que se me olvidó el nombre del libro, de un estudio que se hace, creo que se llama Mirando a través de Dios o algo así.
Un estudio que se hizo a través de toda la historia, todas las religiones del mundo, cómo son sus dioses. Y literalmente todos los dioses son como lo que tú acabas de escribir ahora. Es el dios que cuando ocurre algo malo, destruye al malo. O sea, siempre hay el héroe y el villano, y aunque el villano siempre está a punto de matar al bueno, al final el bueno siempre termina destruyendo al malo. Destruyendo. Y en O las sea, en películas, todas las culturas. yo me acuerdo cuando era chico y todo eso, en las películas de Cowboy y todo eso, o sea, cuando venía el bueno, ¿no? El bueno siempre venían y lo escupían o le pegaban una piña y eso, y él estaba tranquilo, pero todos estábamos esperando porque sabíamos que él tenía la capacidad de... Y que iba a pasar en algún momento. Y que en algún momento se le iba a agotar Exacto. la paciencia, y cuando se le agote la paciencia, y entonces todos estábamos esperando eso, y realmente en todas terminaba así. Y eso era lo que hacía que realmente quisiéramos seguir viendo la serie, ¿no? Sí. Por el hecho de que siempre el malo, el villano, terminaba humillado y mordiendo el polvo por la fuerza del bueno, entre comillas. Y así no se presenta la Biblia. Ese no es el libreto, pero ese es el libreto que hasta los cristianos hemos metido dentro de Dios y lo hemos hecho actuar a Dios de una manera totalmente tergiversada. Que el villano, o sea, que el malo, así, recibe lo que se merece. Porque Claro, eso es lo normal. O sea, se lo merecía. Y nos gozamos. Y decimos, se hizo justicia. Claro, esa es la y justicia. cuando no pasa, por ejemplo, si has visto una película donde tal vez el bueno muere, nos entristece. No nos Como chasqueamos. porque, exacto. No queremos seguir, Claro, otras no queremos ver. queremos y nos alegramos cuando el bueno termina destruyendo. Es como que nos da un gozo por dentro, nos sentimos como que, ay, sí. Y justamente lo que este libro está enseñando, que todas las culturas, el plot, no sé cómo se dice plot Trama. La trama es la misma. Pero cuando llegas a la Biblia, es una trama, que es lo que el libro trata de insinuar, es que la historia de Jesús no pudo haber sido inventada por un humano. Porque todos los humanos han probado que la historia siempre es la misma. La trama siempre es la misma. La historia de Jesús es única. Ningún ser humano es capaz de imaginarse a un Dios que gana muriendo. Sí, y aparte también, después si analizamos las consecuencias, si realmente inventaron esa historia, nadie moriría por una historia que fue una fantasía. Exacto. Siguiendo el ejemplo de un ser que inventaron. Será una locura. O sea, es totalmente ilógico. Exacto. Totalmente ilógico. Eso le da, para mí, veracidad más, ¿no? a lo que la historia de la Biblia describe. Entonces, otro detalle muy interesante que me llamó la atención, imagínate el abuso que Jesús sufrió, y todo el tiempo Jesús callado. No sé cómo Jesús recibió esos azotes que tuvieron que ser horribles. O sea, Jesús después de esto quedó, que no creo que un humano regular tal vez hubiera sobrevivido lo que estos hombres le hubieran hecho. Pero por lo menos en mi versión, el versículo 20, bueno, léelo primero de tu versión de nuevo y después yo leo de la mía. El versículo 20. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. Muy bien. En mi versión dice, cuando al fin se cansaron de hacerle burla. Y en el original griego, y esto también está en la lección, en la parte del, creo que es el lunes, nos dice que esa parte está escrita en el griego en el tiempo imperfecto. O sea, que en el tiempo imperfecto la acción es repetitiva y prolongada. No, como que no es, no tiene una vez exacto, no para, sí. Es como que lo hicieron y se lo hicieron y se lo hicieron hasta, como dice mi versión, hasta que ya se cansaron. Fíjate la tensión, el odio que había entre los romanos, ciudadanos romanos, a los judíos, se conoce. Imagínate soldados romanos que tienen un tipo que dicen que él es el César, que la acusación es, él se está pasando por nuestro rey. Imagínate la hazaña. Claro, cómo iban a desbordarse de burlas, de palizas, de todo, a alguien que estaba en contra de su rey. ¿Viste? O sea, esto es algo impresionante, que hasta que no se cansaron, no lo dejaron. Y de nuevo, no puedo imaginarme el sufrimiento que Jesús pasó. Por eso Isaías 53, el siervo sufriente, ¿no? Vamos entonces a seguir con la historia. Marcos 15, ahora del 21 al 38. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que llevara la cruz. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron.
El título, ¿hasta qué número era? Hasta el 38. Ok. El título escrito que señalaba la causa de su condena era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza diciendo, va, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Ok, hasta ahí, perdón, hasta el 32. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con Simón de Cirene. Cirene era un lugar al norte de África y según Hechos 6:9, había una sinagoga judía en Cirene. La mayoría de los eruditos concuerdan en que Simón era un judío africano que había llegado a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. De la diáspora. Claro, de la diáspora. Así que estaba allá. Ahora, ¿por qué obligaron a Simón a cargar la cruz de Jesús? Porque los que lo tendrían que haber cargado eran los discípulos. Muy bien, y no estaban por ningún sitio. No, estaban todos chasqueados. Claro. Yo también pienso, si lo cojo de una manera literal, Jesús estaba ya tan... ¿cómo te puedo decir la palabra? Desgastado. Físicamente desgastado. O sea, estaba tan abusado que yo creo que ya no podía seguir cargando la cruz. O sea, si lo dejaban a él no iba a llegar al Calvario. Y los soldados romanos entonces ven que Jesús no puede, entonces lo cogen a él para que él la lleve. Ahora, un detalle muy interesante también que dice acá es que este Simón de Cirene era el padre de Alejandro y de Rufo. Vamos a leer Romanos 16:13. ¿Quién lo puede leer? Romanos 16:13. Sí, Romanos 16:13. Ok, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ok, perfecto. La mía dice, saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. No sabemos si este Rufo es el mismo Rufo de Simón. Hay muchos que piensan que sí. Hay muchos que piensan que para cuando Pablo escribe a los romanos, perdón, ya Simón y su hermano Alejandro habían muerto y solamente sobrevivió la mamá y Rufo. Pero Rufo era el hijo. Por eso, ¿qué yo dije? No, está bien, o sea... Exacto, el papá y el hermano habían muerto y sobrevivió Rufo con su mamá. Pero evidentemente, si es este Rufo, había una conexión muy íntima con Pablo. No sabemos de dónde viene. Y sin duda que esto debe haber sido, o sea, tiene que haber sido un impacto tan grande para Simón que eso marcó su vida. Imagínate, vos encontrarte, o sea, sí, con el acto más grande que alguna vez pasó en el universo, que va a repercutir toda por la historia de la historia. Es el acontecimiento más importante que en la existencia del universo que estaba aconteciendo. ¿Quién no quedó impactado por eso? Y por eso Jesús tomó un pollino de asna para llamar la atención, porque sabía que todo el que, por más que había sacerdotes ahí que se burlaban y eso, después en el libro de Hechos vemos que muchos sacerdotes se convertían, porque todos quedaron, si bien se burlaban, por adentro todos lloraban. Había algo que estaba sucediendo que no lo entendían bien, pero que tocaba el corazón. Y no podía quedar nadie neutral después de ver lo que estaba sucediendo. No, y sin duda alguna la fama de Jesús, que tuvo que haberse regado hasta Cirene. O sea, Simón tuvo que haber llegado a Jerusalén a la Pascua con algún tipo de información de Jesús. Y ahora lo ve allí, que está siendo crucificado, que no se está quejando, que no está... ¿Por qué me haces esto a los romanos? ¿Viste? Con un espíritu totalmente diferente, y eso sin duda también impacta. Hay que entender que los judíos en general, si bien todos había muchos rumores acerca de Jesús, todo estaba convulsionado, nadie pensaba que realmente lo iban a matar y que lo iban a matar de la manera
que lo mataron. Claro. Recuerden que esto comenzó en una semana, lo juzgaron de noche y todo, o sea, fue rapidísimo que trataron de hacerlo los dirigentes judíos, los dirigentes, no sé si decir judíos porque parece como si fuéramos antisemitas, claro. y no fueron los judíos los que mataron a Jesús, fue los religiosos. Yo pienso que los religiosos fueron los que mataron a Jesús o lo llevaron a la cruz. Y lo hicieron rápido para que no haya tanta convulsión. Entonces, yo me imagino que todo lo que venían escuchando de Jesús desde África, que venía Simón escuchando, ahora ve un tumulto y cuando ve el tumulto le dicen que es ese Jesús que le habían dicho, no lo podía creer. O sea, todo era demasiado, ¿cómo puede decir? Impactante para todo el que veía eso, ¿no? Sí, o sea, y sin duda era algo muy gráfico también lo que se estaba viendo, ¿viste? Cuando Jesús estaba de camino allá. Así que en esta parte quería mencionar eso de Simón, de su hijo Rufo. Y también me llama mucho la atención el versículo 31, cuando dice que los principales sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de Jesús diciendo, salvó a otros, pero no pudo salvarse a sí mismo. Y me pregunto si aquí ocurrió lo mismo que pasó con Caifás, creo que fue ¿yo escribí por aquí en algún sitio? No. Sí, en Juan 11, 49 al 52. No sé si quieran leerlo un momentito. Juan 11, 49 al 52. Caifás está con el Sanedrín porque Jesús ya, la fama de Jesús está llegando a un punto, no saben qué van a hacer con él. Y entonces Caifás dice lo siguiente. Entonces Caifás, uno de ellos, como sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ajá, y hasta el 52. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Yo me pregunto, Caifás ahí hizo una profecía, dice Juan, sin saberlo. Y esta frase, salvó a otros y así mismo no pudo salvarse. ¿No será profética también esa? Porque yo me puse a pensar, hace sentido. Salvó a otros y él no puede salvarse porque es que él no necesita salvarse. Pero sí salvó a otros. O sea, al decir esa frase, está reconociendo... Está confirmando lo que está pasando. Exacto. Está confirmando Jesús es el Salvador. Porque no salvó a otros. Y porque no se salvó a sí mismo. Exacto. Justamente, si Jesús se hubiera salvado a sí mismo, no hubiera habido salvación nuestra. Esas palabras de... ¿Quién fue el que las dijo? Ah, se me olvidó. Los sacerdotes. Los líderes. Exacto, los principales. Esas palabras fueron proféticas. O sea, confirmaban que Jesús era quien él dijo que era. Y lo que el Padre también había ya confirmado. Ahora, casi toda esta... Lo que le decían a él... tienen que ver también con la tentación de Satanás que él tuvo en el desierto. Totalmente. Porque todas eran para confirmar si él era o no. Claro, hacerlo dudar de su filiación divina. Exacto. Entonces después aquí se repite. Tremendo. O sea, para mí, o sea, lo que pasó en el desierto, porque pasó 40 días que tampoco, o sea, no sale ni un lado qué pasó en esos 40 días exactamente. Claro. Y después vino la tentación. Y viene aquí también esto que tiene mucho que ver con la tentación que tuvo ahí en el desierto. Sí, y también antes de eso, ahora que tú dices eso, me hiciste pensar cuando... o es más tarde, no, es después cuando dice Elí lama sabachthani. Muy bien, vamos a leer esa parte ahora. Vamos a leer del 33 al 41. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Muy bien, así que aquí, mientras Jesús está en la cruz, desde el momento que está en la cruz hasta que muere,
ocurren 3 eventos sobrenaturales. El primero es que se pone oscuro desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, según dice el texto. Uh-huh. El segundo es que cuando él grita, y esa parte a mí me impacta mucho porque me imagino el grito de ese último suspiro, uh-huh, a manera de grito de Jesús antes de morir, tiene que estar, o sea, muy impactante para alguien que estaba allí. Y dice que cuando eso ocurre, Marco no lo dice, pero creo que lo dice Mateo, hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Uh-huh. Hay quienes dicen que el santuario tenía 2 velos. Había uno para entrar al lugar santo y había otro que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Yo siento que fue el velo del que se separaba el lugar santo del lugar santísimo que se expone. O sea, se ve que era un lugar sagrado que nadie podía ver, solo el sacerdote. Y cuando se rompe el velo se ve que está vacío. Lleva vacío por cientos de años. Jesús, o sea, Dios no estaba en el templo. Y por años todos allí siguiendo, llevaban sacrificio y todo, y Dios no estaba. O sea, qué lección para nosotros de que a veces somos muy, muy fieles y muy rígidos a mantener una tradición cuando Dios no está. Uh-huh. Y aquí se expone, estaba vacío. O sea, y veneraban la cáscara, o sea, porque ellos estaban todos súper orgullosos cuando estaba vacío. El templo, sí, exacto. El templo era lo más, uh-huh, lo de afuera. El templo, el velo se rasga. Y entonces quiero leer un detalle que está en Mateo, porque me parece que es muy importante. Mateo 27, versículo 50 al 53. Perdón. ¿Vos, Joel? 50-53. 50-53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Yo tengo esta convicción. Si bien es cierto que seguir a Jesús involucra fe, no es una fe ciega. Dios siempre nos da alguna evidencia para que nuestra fe esté basada en eso. No es una fe ciega. ¿Y por qué digo eso? Porque es evidente, según estos reportes. ¿Tú sabes lo que es que gente que había muerto resucitara y la gente los vio caminar en las calles? ¿Cómo puedes negar que Jesús era el Hijo de Dios y que era quien Él decía ser cuando tú ves cosas así? No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Pero para los principales podrían decir espiritismo. Claro, pero a eso voy. O sea, la misma evidencia la misma señal que para mí es una evidencia, para otro puede ser evidencia en contra. O sea, pero igual, siento que Dios, o sea, da evidencia. Pero y por eso el peligro de endurecer nuestro corazón. O sea, los religiosos, los líderes religiosos, escucharon de los romanos, que esto ya para la semana que viene adelantándome, que le dijeron, vimos al ángel que bajó, que Jesús resucitó y lo vimos. Toma, chavo, y quédate callado, no digas nada. Uh-huh. O sea, pero te están diciendo. Pero se niegan. No sé si me estoy haciendo entender. Sí. O sea, es horrible. Es que es así. Que cuando, y tú lo que dices de la fe ciega, cuando uno tiene un espíritu humilde de que Dios te hable y que tú tienes fe de que Dios te va a hablar, de que es Dios el que está dirigiendo todo, o sea, tu vida o lo que sea, o lo que estás haciendo, tú vas a recibir esa evidencia de Dios y la vas a recibir porque estás con ese corazón y vas a ver esa evidencia como una palabra de Dios. Si tú por el otro lado estás haciendo lo que tú quieres, estás haciendo lo que te favorece y tienes el corazón endurecido en ese sentido de que has rechazado eso, recibir eso por lo que tú crees o por lo que tú quieres hacer, esa misma evidencia de Dios va a ser todo lo contrario. La vas a ver como si fuera de Satanás. Exacto. Que es lo que le pasaba a Jesús también, que decían que tenía demonios y todo eso, porque entonces, aunque él hubiera descendido de la cruz, aunque él hubiera hecho todo lo que ellos decían, habría sido evidencia para ellos
Todo lo contrario. O sea, O sea, que al igual le van a final negar. Satanás se disfraza de ángel de luz en el sentido de que lo que hace Satanás es siempre hacerse pasar por Dios. Entonces, Sí. cuando, y buenísimo esto, o sea, lo que estás diciendo, porque es para hablar todo un programa. Sí. Pero realmente Satanás se hace pasar por Dios y al final Satanás lo que quiere es ser adorado. Entonces, para ser adorado se hace pasar por Dios, pero con los atributos de Dios nunca se va a mostrar como Satanás. Claro. O sea, no con los atributos, con la forma de Dios. Sí. Nunca se va a mostrar como Satanás, porque es un inseguro tremendo. O sea, Claro. él se rechaza a sí mismo. Entonces, Satanás imita o quiere tener la forma de aquel a quien más odia. Es interesante eso. Es tremendo. Bueno, Ahora, una sí, de las cosas sí. también que me llama la atención, acá dice que se le aparecieron muchos. Para mí ahí estaba Juan el Bautista, Isaías, todos esos mártires del pasado. Ahora, es interesante. Evidentemente, Mateo que escribe se debe haber encontrado con alguien que le contó que se le apareció. Pero no contaron cómo se llamaba, ni quién era, ni nada. ¿Por qué? Porque acá lo importante no era ni Isaías ni Juan el Bautista. Claro. Ahora se estaban dando cuenta que Dios mismo había venido al mundo y ante la revelación de Jesús, todas las otras revelaciones quedan chiquitas. A Jesús se nos ha hecho a nosotros tan natural ahora que nos gustaría que diría, y alguien se encontró con Isaías, y alguien se Claro, encontró sí. con Juan el Bautista. Y eso no era lo importante, era que Dios había estado en la carne aquí y no se había dado cuenta nadie. Y ahora los discípulos comienzan a tomar esa dimensión que antes no tenían. Porque ni los discípulos creían que Jesús era el Mesías, pero que era Dios en la carne, no Claro, sé. todavía no. Todavía Sí, no. Todavía no. Eso es un buen punto. Quiero terminar con dos cositas más, si el tiempo nos alcanza. Y es la expresión que está en el versículo 34. De que Marcos De 15. Marcos 15, sí, perdóname. Cuando dice que a las 3 de la tarde Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús dice eso? Obviamente Jesús está cargando, y esto es algo que no podemos comprender. Jesús está cargando, y no sé si eso es la expresión correcta, los pecados de todos los seres humanos que alguna vez van a existir. Ah, pero ¿qué es cargar los pecados? La culpa. Muy bien, la culpa. La culpa O sea, de- está sintiendo exacto. lo mismo que Exacto. siente cualquier pecador a la máxima potencia. Correcto. Y en esa culpa, en ese sentimiento de culpa, y el pecado también, sabemos, porque la Biblia lo dice, nos crea separación entre Dios y nosotros. ¿Qué separación? No física, porque Dios siempre está con nosotros y no hay lugar en el mundo donde podamos escapar de su presencia. Pero es que nos hace ver a nosotros que Dios está distanciado. Porque yo soy malo, Dios no está con el malo. Y esto es muy importante porque me consta, hay muchos cristianos hoy en día que piensan que si ellos están en pecado, Dios se aparta de ellos. Y a veces se lo decimos, te está pasando eso porque Dios está apartado de ti. No sé si yo diría apartado de ti porque Dios nunca nos abandona. Todo el tiempo nos el sale a Espíritu, buscar. claro, todo el tiempo nos está buscando. El Espíritu jamás se cansa de perseguirnos. Nunca. Dios siempre nos rodea. Siempre, o sea, pero que nuestra percepción, y ahí es el punto que quería traer, Jesús aquí, al cargar los pecados, tener ese sentimiento de culpa, experimenta lo que nosotros experimentamos en el pecado, que es ver a Dios distorsionado. Y en esa distorsión dice, Dios, ¿por qué me has desamparado? En forma de pregunta. Él siente. Correcto. Él siente distorsionado. Pero la fe de Jesús Exacto. Correcto. no caduca. O Exacto. sea, él siente que realmente sus sentimientos le están diciendo, está siendo molido por tus pecados, o sea, esto no tiene sentido. Eso. Y entonces siente que Dios está lejos, Exacto. totalmente lejos. Y ese es el punto que quería traer, porque muchas veces yo pensaba antes que si yo veía a Dios distorsionado, yo estaba condenado. Como que si yo veo a Dios equivocadamente, no. Hasta que yo no vea a Dios como es, no voy a ser condenado. Pero si fuera así, entonces Jesús, y capaz que es así, entonces Jesús hubiera sido condenado en este momento al sentirse que Dios lo había abandonado. Y por eso quiero decirte, no sé, el que me está escuchando, si tú hoy por hoy sientes que Dios te ha abandonado, eso no te condena. Pero es que para mí esa es la condena. ¿Cuál? El sentirte que Dios te ha abandonado. Claro. Esa es la condena. No es que Dios te Exacto. condena. La condena es que el pecado te hace sentir que Dios te abandonó Y que te condena. y que está lejos. Exacto. Y que te condena. Pero Dios nunca te condena, Dios nunca te abandona, Dios nunca estuvo más cerca del mundo que cuando Exactamente. estaba ahí.
O sea, pero era la sensación que Jesús tenía, que fue la misma sensación que tenemos nosotros cuando pecamos, y esa sensación fue lo que lo llevó a la muerte a Jesús. Y es la sensación que nos lleva, que nos condena a nosotros y que nos lleva a la muerte también. Exactamente. O sea, el pecado es el que mata, no es Dios el que mata, es el pecado en nosotros que nos mata pensando de que Dios nos abandona. Y cuando vemos la evidencia de la Biblia, vemos a un Dios que está constantemente queriendo estar con nosotros. A pesar de lo malo que somos, a pesar de los rebeldes que somos, Dios siempre quiere estar ahí, hasta que hace un santuario y habita entre nosotros. Todo eso lo pusimos por pérdida y Él mismo se hace hombre para habitar entre nosotros. O sea, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, todo el tiempo Dios nos está dando evidencia de que Él quiere estar con nosotros a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos, a pesar de lo que pensamos, a pesar de cómo lo vemos a Él. Dios siempre está detrás de nosotros. Y eso para mí es muy grande lo que Jesús está queriendo decir aquí con esas palabras. Es más, si Jesús era Dios en la carne, vos fíjate que nosotros siempre decimos porque Dios es fuego consumidor y todo eso. ¿Cuántos murieron en la presencia de Jesús cuando Jesús estaba acá? Bueno, pero alguien te puede decir, no, es que estaba revestida de humanidad. ¿Y cuál, sí, entonces decimos, no, porque la gloria de Dios, ¿cuál es la gloria de Dios analizando en la Biblia? Es su carácter. No es un resplandor, exacto, es su carácter. Y eso estaba totalmente entonces, ¿qué es lo que nos mata? Es nuestra sensación, el engaño que hace el pecado dentro de nosotros, que es tan fuerte ese engaño que nos puede matar. ¿Y el carácter de Dios cuál es? Amor. Exacto. Y el amor destruye. Y salvación. Y el amor, si vemos las características del amor, ese es el reflejo del carácter de Dios. Exacto. Sí. Hay un texto que ahora me viene a la mente, creo que es Salmo 22. Salmo 22 es un salmo mesiánico, pero totalmente. Y mira lo que dice el versículo 14. Me gusta cómo dice mi versión, pero quiero lo voy a leer. Dice: mi vida se derrama como el agua, y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Salmo 22, 14. Al final del día, Jesús murió por un corazón roto. Y como dice aquí, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Yo creo que eso fue lo que implosionó el corazón de Jesús. Y ahí, por eso más adelante, obviamente no vamos a tener tiempo, pero cuando, qué mal que no vamos a tener tiempo, tal vez en una edición extra que hagamos, cuando José de Arimatea busca el cuerpo, y van y le preguntan a Pilato, mira, que están buscando el cuerpo, Pilato dice que ya Jesús está muerto. O sea, se sorprende de lo rápido que murió, porque normalmente un crucificado podía durar días. Hasta 4 días. Viste, ahí en un sufrimiento, pero horrible. Y que Jesús hubiera muerto ya, sin duda, da evidencia de que no solamente las palizas y las cosas brutales que sufrió, pero emocionalmente su corazón se desgarró por sentirse y cargar con la culpa del ser humano. Y es lo que justamente Dios quiere quitarnos a nosotros, ese sentimiento de culpa. Y por eso la salvación. Bueno, realmente ya se nos acabó el tiempo. Todavía quería hablar de las mujeres, quería hablar de José de Arimatea, pero anyways, tremendo el estudio de Marcos 15. ¿Qué Dios es el Dios que nos describe Jesús? ¿Qué Dios es el que nos describe la Biblia? Este Dios que se hace hombre para, como decían los líderes religiosos, salvar a todos, aunque Él no pudiera salvarse. Y por eso la revelación más grande de quién es Dios la encontramos en Jesús. Y aquí Jesús está poniendo en evidencia el acto más grande que alguien jamás pudo haber hecho. Es el acto de amor, de dar tu vida por otros, como la evidencia de amor más grande que podamos dar. Y así Dios muestra cuánto te ama a ti y cuánto me ama a mí. Así que los dejo con esas palabras. Sobre se puede cerrar con oración. Sí. Querido Señor, lo único que te podemos decir es gracias y reconocer que hoy nuevamente has abierto algo más, has impactado nuestra vida, pero sabemos que nuestra capacidad de conocerte, de comprender lo que sucedió allí, es tan limitada. Y por eso te pedimos que nos abras cada día más nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibirte y recibir la revelación de Jesús. Esa relación de amor que nos muestra que tú has estado siempre con nosotros, estás hoy y estarás siempre con cada uno de nosotros. Amén. Danos esa paz y esa seguridad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Joel y Denar. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerden que este domingo vamos a sacar la
Estudiemos Juntos de esta semana. La vamos a tener en vez de martes, el domingo, y ya van a poder disfrutarla toda la semana. Si no le has dado like a este video, dáselo, compártelo si ha sido bendición para ti, y entonces nos veremos el domingo o la semana que viene. Y a los del domingo vamos a tener una sorpresa también. Claro, el domingo no lo vamos a anunciar ahora. Sí. El domingo vamos a anunciar una sorpresa que tiene que ver con esto. Estudiemos juntos para algo del bono que estuvimos diciendo. Sí, vamos a darle más detalles, pero viene algo por ahí. A las 9 de la mañana el domingo. A las 9 de la mañana el domingo. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana.